Hola, muy buenas, soy David, bienvenidos a Hojana Digital. Antes de empezar el vídeo, como siempre os diré que apretéis aquí arriba y pongáis velocidad 1.5 para que el vídeo vaya más rápido. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se hace arbitraje manual para que lo podáis hacer vosotros desde casa utilizando vuestros exchange y teniendo el dinero bajo vuestro control. Yo no soy profesor, con lo cual el hecho de transmitir no se me da muy bien, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Esto es algo que yo lo tengo por la mano y lo tengo en mi cabeza, igual para mí me puede parecer sencillo, pero para vosotros no. Entonces voy a intentar esforzarme para transmitirlo de la mejor forma posible y que podáis entenderme lo mejor posible. Primeramente quiero explicar lo que es el arbitraje. El arbitraje es operaciones de divisas que aprovechan los diferenciales de precios de diferentes casas de cambio. Es decir, esas divisas cotizan y puedes comprar y vender en diferentes exchanges, y entonces en un exchange tiene un precio y en otro exchange tiene otro precio la misma moneda. Entonces tú te aprovechas de ese diferencial de precio para comprar en la que está más barata y vender en la que está más cara. Y este tipo de arbitraje existen tres tipos de arbitraje, que son los que al menos yo conozco, que son los siguientes. Os explicaré primero los dos que no os voy a enseñar y luego el que sí os voy a enseñar. El primer arbitraje es el arbitraje de toda la vida, el arbitraje normal, el cual consiste en lo siguiente. Imaginaros que tenemos dos exchanges, uno es el exchange A y el otro es el exchange B. Entonces, en el exchange A tenemos un Bitcoin que cuesta 8.000 euros. Y en el exchange B tenemos un Bitcoin que cuesta 8.200 euros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de caso? Pues si tú, por ejemplo, tienes un Bitcoin en el exchange A, lo que harías sería enviar este Bitcoin del exchange A al exchange B y una vez te llega aquí, lo vendes, este Bitcoin, lo vendes por 8.200 euros y te estarías llevando un beneficio de 200 euros, que es el diferencial. Esto es lo que sería el arbitraje normal, el de toda la vida. Lo único que aquí hay que tener en cuenta la comisión que te van a cobrar por enviar este Bitcoin de aquí, del exchange A al exchange B, después la comisión que te van a cobrar por venderlo y también tienes que tener en cuenta que el tiempo que pasa mientras estás enviando el Bitcoin del exchange A al exchange B puede ser X, es decir, pueden ser 20 minutos, puede ser una hora, no sabes nunca bien cuánto va a tardar en llegar un Bitcoin de un exchange a otro. Entonces, durante este periodo de tiempo, este diferencial de precio puede cambiar y puede equilibrarse perfectamente y que cuando el Bitcoin ha llegado aquí, vuelva a costar un Bitcoin 8.000 euros, con lo cual esta operación no te ha servido de nada y encima has perdido dinero en la comisión que te han cobrado de enviar el Bitcoin del exchange A al exchange B. Entonces, este tipo de arbitraje yo no lo hago y no lo recomiendo precisamente por el lapso de tiempo que tardas en enviar una moneda de un exchange a otro, cosa que no puedes controlarlo tú y que según lo que dure ese periodo de tiempo se te puede pasar la oportunidad y no solo eso, sino que encima perdáis dinero. Entonces, este tipo de arbitraje, que es el arbitraje normal y común de toda la vida, no lo recomiendo para nada, pero quería explicarlo para que sepáis qué tipo de arbitraje es. Después, otro arbitraje
que os voy a explicar es el arbitraje triangular o arbitraje intra-exchange. Es un arbitraje que solamente necesitas un solo exchange para llevarlo a cabo, que sería pues, el exchange A, y dentro de ese exchange tienes que detectar como mínimo 3 monedas diferentes que entre ellas la una se supere a la otra en valor en un precio triangular. Voy a enseñároslo para que sea más sencillo. Imaginad que vosotros tenéis un Bitcoin. Tenéis un Bitcoin y cambiáis ese Bitcoin por Litecoin, porque el Bitcoin está superior al Litecoin y lo cambiáis. Cambiáis un Bitcoin por, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera, por 200 Litecoins. Y ahora veis que el Litecoin está de precio superior al Ethereum y cambiáis estos 200 Litecoins por 50 Ethereums. Y da la casualidad de que el Ethereum está superior al Bitcoin y vendéis estos Ethereums por 1,1 Bitcoin. Es decir, habéis hecho una operación triangular empezando con Bitcoin, pasando por Litecoin, volviendo al Ethereum y acabando otra vez en Bitcoin. Lo único que ahora en vez de tener un Bitcoin, que era lo que tenías inicialmente, tienes 1,1 Bitcoin, con lo cual te has ganado 0,1 Bitcoin de beneficio. Pero este tipo de arbitraje es el más complicado que existe y yo personalmente no he conseguido nunca hacer una operación ganadora con este tipo de arbitraje. He hecho muchísimas pruebas a lo largo de estos años con este tipo de arbitraje y siempre o he perdido dinero o como mucho he conseguido quedar en tablas. Es decir, lo mejor que he podido hacer con el arbitraje triangular, haciéndolo de forma manual, es empezar con un Bitcoin y acabar con un Bitcoin. Es decir, quedándome en tablas. Con lo cual todo este recorrido no ha servido de nada, pero la mayoría de veces he acabado perdiendo dinero. Perdiendo dinero tanto en comisiones como en el diferencial de precio que hay en ese momento. Es decir, este arbitraje yo considero que es prácticamente imposible hacerlo de forma constante. Es decir, si os sale bien una operación es más suerte que otra cosa. Necesitáis conocimiento para hacerlo, pero aparte, aunque tengáis conocimiento, si os sale una operación de estas es pura chorra, pura suerte. Entonces, este arbitraje no lo recomiendo para nada. Y ahora os hablaré sobre el arbitraje que sí que recomiendo y que es el más sencillo de hacer y de poner en práctica y el más rentable, que es el arbitraje paralelo. Para el arbitraje paralelo necesitaréis como mínimo 2 exchanges y se hace de la siguiente forma. Tenéis el exchange A y el exchange B. Entonces, en el exchange A el Bitcoin cuesta 8.000 euros. Y en el exchange B el Bitcoin cuesta 8.200 euros, por ejemplo. Y vosotros en los dos exchanges tenéis dinero. En el exchange A tenéis un Bitcoin y tenéis 8.000 euros en alguna stablecoin. Que stablecoin son criptomonedas que tienen el mismo valor que un euro o que un dólar, por ejemplo. Y en el exchange B tenéis también un Bitcoin y 8.000 euros. Entonces, ¿cómo se hace el arbitraje paralelo manual en una situación como esta? Se hace de la siguiente forma. En el exchange donde el Bitcoin está más barato, lo que haréis será comprar Bitcoin.
con estos 8.000 euros compraréis un Bitcoin, con lo cual dejaríais de tener estos 8.000 euros y tendríais otro Bitcoin más, que se sumaría al que ya teníais. Así que aquí al final tendríais en total 2 Bitcoins. Y después en el exchange B lo que haréis es vender este Bitcoin por euros y tendríais 8.200 euros. Con lo cual aquí tendríais en total 16.200 euros y aquí 2 Bitcoins. El beneficio que obtendríais sería de 200 euros, que este sería el diferencial. Entonces, ahora lo que habría que hacer es equilibrar los exchanges de nuevo, es decir, enviarías un Bitcoin lo enviarías al exchange donde ahora solo tienes euros y de aquí enviarías 8.000 euros en la stablecoin que utilicéis para volverlo a equilibrar. Y estos 200 euros de beneficio sería lo que os quedaríais. Lo que os quedaríais en el bolsillo, vuestro beneficio del día. Pero este beneficio no es así realmente. ¿Por qué? Porque aquí en todas estas operaciones existen diferentes comisiones. Y ahora os explicaré cuáles son. Quedaros con este ejemplo que os acabo de hacer de una ganancia de 200 euros de diferencial. Hemos dicho que habéis tenido una ganancia de 200 euros, así a simple vista, pero realmente no es así. ¿Por qué no es así? Esto que os estoy explicando. Por lo siguiente que os voy a decir ahora. Cuando vosotros habéis vendido ese Bitcoin, os han quitado un 0,2% de comisión por cambiar de Bitcoin a euro. Y en el otro exchange, en el exchange B, también os han quitado un 0,2% de comisión. Que este 0,2% y este 0,2% no es del beneficio, sino es del total. Es de los 8.000 euros o 8.200 euros, que en total sumarían pues un 0,4% que habéis pagado. Es decir, sería de 8.000 euros que costaba aquí un Bitcoin menos 0,2%, que vamos a ver cuánto es con la calculadora. A ver, 8.000 euros menos 0,2%. Estamos hablando de 7.984 euros, es decir, aquí en esta operación habríais perdido en el exchange A 16 euros y en el exchange B pues más de lo mismo, o incluso un poco más porque eran 8.200. Vamos a ver, 8.200 menos 0,2%. En este otro habríais perdido 17 euros. 17 euros. Es decir, en total habríais perdido 16 más 17, que serían 33 euros. 33 euros es lo que habríais perdido simplemente por realizar esta operación. Es decir, aquí a estos 200 euros ya tienes que quitarle 33 euros. Y luego aparte, cuando has reequilibrado la balanza, también te han cobrado otra comisión. Que ahí ya depende pues, de la cantidad de Bitcoin que envíes o de la moneda que sea, porque cada moneda tiene su propia comisión. Pero vamos a poner que al menos entre el equilibrio de enviar Bitcoin a un exchange
y euros de otro exchange, del exchange B al exchange A, os han cobrado 7 euros. Es decir, esto es en total 160 euros. Este sería el beneficio real que tendríais con esta operación. Es decir, de 200 euros, que era el beneficio bruto, por así decirlo, lo que al final os habría quedado serían 160 euros. Os han cobrado 40 euros por el camino. Y así quedaría pues esta operación. Ahora procederé a explicaros cómo se opera y cómo se hace. Vale, hasta ahora os he explicado pues cómo funciona cada tipo de arbitraje y el último que os he explicado, que es el paralelo, que es en el que nos vamos a basar. El vídeo parece que va a durar bastante, no sé cuánto va a durar, igual llegamos a los 40 minutos así, pero intentaré hacerlo de la mejor forma posible para que lo entendáis bien. En caso de que haya dudas, pues ya repetiría el vídeo en otra ocasión. Vale, vamos a seguir con la clase de arbitraje. Una vez sabéis qué es el arbitraje paralelo, que os lo acabo de enseñar, vamos a proceder a hacerlo vosotros mismos. ¿Y para eso qué necesitáis? Primeramente necesitáis escoger 5 exchanges diferentes, los que os dé la gana. Pueden ser los que quieran, pero que sean fiables y que tengan un buen volumen. Puede ser, por ejemplo, Kraken, Coinbase Pro, Binance, Bitfinex y HitBTC, por ejemplo. Estos 5 exchanges. Tenéis 5 exchanges. Os tenéis que registrar en ellos, tenéis que verificar vuestros datos para que no tengáis ningún tipo de limitación. Y una vez tenéis esos 5 exchanges, lo que tenéis que hacer es cargarlos, meter dinero en esos 5 exchanges y los repartiréis en 5 monedas diferentes. Es decir, 5 exchanges, 5 monedas en cada uno de ellos. Y esas 5 monedas tienen que ser la misma en todos los exchanges. Es decir, por ejemplo, lo voy a hacer más gráfico para que luego no haya dudas. Tenéis el exchange 1, el exchange 2, el exchange 3, el exchange 4 y el exchange 5. Y en cada uno de estos exchanges tenéis que tener 5 monedas, que yo las que os recomiendo son las siguientes. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash y la última tiene que ser una stablecoin. La stablecoin puede ser la que queráis. ¿Qué es una stablecoin? Una stablecoin es una moneda que su valor no fluctúa y equivale siempre pues, a un euro o a un dólar. Por ejemplo, podéis utilizar la más famosa, que es la de Tether. Y en los otros exchanges tenéis que tener exactamente las mismas monedas. Es decir, tenéis que tener Bitcoin en el segundo exchange también, Bitcoin en el tercero, Bitcoin en el cuarto, Bitcoin en el quinto. Con Ethereum más de lo mismo. Más Ethereum, más Ethereum, más Ethereum y con las otras igual. Es decir, en los 5 exchanges tenéis que tener dinero en todas estas monedas. En Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en Dash y en Tether. ¿Cuánto dinero es el que yo recomiendo? Yo recomiendo que al menos tengáis 1000 euros por moneda. Sé que es una cantidad grande, podéis hacerlo con menos, pero ya es cuanto menos tengáis, más difícil es de sacar un buen rendimiento y aprovechar el diferencial. Es decir, lo que yo recomiendo es eso, 1000 euros por moneda repartida en los 5 exchanges, con lo cual tendríais 5000 euros por exchange. En el exchange 1 tendríais 1000 euros en Bitcoin, 1000 euros en Ethereum, 1000 euros en Litecoin, 1000 euros en Dash, 1000 euros en Tether y en los otros exchanges lo mismo, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, con lo cual en cada exchange tendríais 5000 euros que en total sumarían 25.000 euros. 25.000 euros sería lo ideal para empezar a hacer arbitraje paralelo
manual. Sé que muchos de vosotros, la gran mayoría, no los tendrán, no los tendréis, así que podéis hacerlo con menos, en vez de con 1000 euros, con 500 euros, por poneros un ejemplo, con lo cual necesitaríais 12.500 en vez de 25.000, pero lo recomendable que yo os digo es eso, que tengáis 1000 euros y ahora veréis por qué. Una vez entendido todo esto, voy a proceder al siguiente paso. Vale, ¿por qué os he dicho que tengáis 1000 euros como mínimo en cada una de estas monedas y en todos los exchanges? Porque el porcentaje de beneficio que tengáis por operación no es de los 25.000 euros, es de cada 1000 euros. Porque, por ejemplo, si os sale una operación con el Exchange 1 y el Exchange 2 en Bitcoin, el resto de exchange y el resto de monedas no los vais a utilizar. Así que esa operación, las únicas dos monedas que van a entrar a jugar van a ser 1000 euros de una y 1000 euros de otra. Con lo cual el beneficio será en base a esos 2000 euros, no será en base a los 25.000. Así que el porcentaje de ganancia es muy pequeño. Esto os voy a poner el ejemplo para que lo entendáis. Si por ejemplo hacéis una operación de 1000 euros y ganáis un 1%, estamos hablando de 10 euros. €10 de beneficio, con lo cual no es mucho dinero y las operaciones de arbitraje no suelen ser muy abundantes si lo haces de forma manual, porque tienes que detectarlas tú de forma manual. Así que por eso os recomiendo que tengáis al menos 1000 euros, porque cuanto menos tengáis, menos ganaréis y más os afectarán las comisiones. Es decir, si tenéis la mitad, si tenéis 500 euros, aquí en este caso estaríais ganando 5 euros. Si tenéis menos, pues estaríais ganando mucho menos. Pero lo que yo recomiendo pues sería eso, 1000 euros. Esa es mi recomendación. La dejo ahí en el aire y cada uno pues que luego lo haga con lo que quiera. Entonces, una vez entendido esto, vamos a proceder. Hemos dicho que tenéis que tener 5 exchanges, estar registrados, estar verificados, cargarlos con dinero en 5 monedas diferentes, 4 de ellas criptos, una de ellas stablecoin. Entonces, para empezar, os recomendaré lo siguiente. Vosotros podéis hacer operaciones con estas 5 monedas utilizando diferentes combinaciones, ¿no? Siempre que se presente la oportunidad, es decir, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Litecoin, Litecoin, Dash, Dash, Tether, Tether, Bitcoin. Podéis hacer miles de combinaciones con estas monedas. Pero si estáis empezando, no os lo recomiendo para nada. Lo que os recomiendo es que todas las operaciones las hagáis de las 4 criptos que tenéis contra la stablecoin. Es decir, si tenéis Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash, todas estas tenéis que compararlas con la stablecoin, que yo que sé, imaginaos que equivale a euros. Los diferenciales tienen que ser de Bitcoin euro, Ethereum euro, Litecoin euro, Dash euro. Cuando digo euro me refiero al Tether, pero lo voy a mencionar como euro para que me entendáis mejor. Pero cuando digo euro me refiero no al euro en sí, sino a una stablecoin que equivale a un euro o a un dólar, que sería el Tether. Entonces, todas las combinaciones las hacéis con el euro, porque es más sencillo de calcular, porque si lo hacéis Bitcoin, Ethereum, ya no calculáis en comparación con el euro, que lo podéis tener por la mano, sino ya tenéis que calcular en satoshis o en los céntimos de estas otras criptomonedas, con lo cual es mucho más complicado que lo hagáis de esta manera para empezar. Así que os recomiendo que empecéis siempre con el euro. Y a menudo que os vayáis haciendo más profesionales y vayáis pillándole el tranquillo, pues ya vais aventurándoos a otro tipo de combinaciones. Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Dash, Dash, Bitcoin.
ya podéis probar otro tipo de combinaciones. Pero al principio os recomiendo que todas las comparéis con el euro. Entonces, una vez dicho esto, espero que estéis tomando nota, porque si no, se os olvida y el vídeo es largo. Una vez dicho esto, ¿qué es lo que yo os recomiendo? ¿Qué es lo que hago yo personalmente? Yo tengo un ordenador de torre con 2 pantallas y un portátil, es decir, en total 3 pantallas. Como mínimo, recomiendo que tengáis 2 pantallas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que tener abiertos los 5 exchange a la vez. Y si tenéis solo una pantalla, tenéis que tener los 5 exchange puestos en una misma pantalla. Y eso pues hará que queden mucho más pequeños y reducidos y no podáis trabajar con más naturalidad y eficacia con cada uno de estos exchange, y puede ser un poco más complicado. Es decir, por ejemplo, si solo tenéis una pantalla de ordenador y tenéis que tener 5 exchange, quedaría de la siguiente forma. Es decir, quedaría más o menos así. Es decir, cada exchange lo tendríais abierto y quedaría muy pequeñito. Sin embargo, si tenéis 2 o 3 pantallas, quedaría de la siguiente forma. Quedaría un exchange, 2, 3, 4 y 5. De esta forma tenéis más espacio para trabajar y lo podéis tener más por la mano y lo veis más grande, así no tenéis que forzar tanto la vista. Entonces, como mínimo recomiendo, obviamente pues no todo el mundo puede acceder a 3 pantallas, pero como mínimo recomiendo que 2. Una pantalla es muy fácil de instalar. También, si no sabéis, hay miles de tutoriales por internet que os enseñarán a conectar 2 pantallas a un ordenador, ya sea de torre o al portátil conectarle una pantalla además. Es decir, eso es bastante sencillo y podéis encontrar tutoriales por internet. Entonces, una vez dicho esto, hemos dicho que tenemos 5 exchange con 5 monedas en cada uno, con dinero en esas 5 monedas, y ahora las tenemos abiertas en las 2 o 3 pantallas que tengáis. Ahora toca proceder a actuar. ¿Cómo actuamos? Hay varias formas de hacer arbitraje y detectar operaciones. Una es la más sencilla, por así decirlo, que no requiere experiencia alguna. Simplemente se trata de tener las 5 exchange abiertas y vosotros de forma visual estéis observando el diferencial de precio de vuestras monedas contra el euro y detectar de forma visual cuando se produce un diferencial. Esos diferenciales siempre tienen que ser superiores al 1%. Ahora os explicaré por qué. Todos los diferenciales que operéis tienen que ser superiores al 1%. Es decir, no vale que el diferencial de precio de un exchange y otro sea inferior al 1%. ¿Por qué? Porque tenéis que quitarle un 0,2% de un exchange, un 0,2% de otro exchange. Vamos a poner, por ejemplo, un 0,1% de equilibrar y luego échale encima la volatilidad que puede haber mientras tú estás haciendo esa operación. Es decir, ya simplemente en comisiones se os va a ir un 0,5%. Así que solo os estaría quedando un 0,5% de posibilidades de sacar este beneficio. Y este 0,5 estaría sometido a la volatilidad del momento mientras estáis haciendo la operación. Así que es demasiado arriesgado que hagáis operaciones con un diferencial inferior al 1%, porque se os va a ir todo en comisiones y encima la volatilidad tiene mucho menos margen de jugada, ¿no? de diferencial. Así que nunca operéis un diferencial inferior al 1% porque vais a perder dinero.
Eso ponéroslo como una de las normas más estrictas de todos. En plan, nunca operar un diferencial inferior al 1%. Por mucho que tengáis el ansia de querer hacer una operación porque igual lleváis 2 horas y no habéis hecho ninguna, nunca operéis una operación inferior al 1% porque lo más probable es que salgáis perdiendo. Entonces, de forma visual, vosotros podéis detectar una operación, ¿no? Veis un diferencial de precio superior al 1% y ejecutáis. Vendéis en el que está más caro y compráis en el que está más barato, de la forma que os he explicado antes. Pero después esta forma pues es bastante complicada, ¿no? Dado que requiere que tengas durante muchísimo tiempo tu vista 100% enfocada en las pantallas y que no tengas ni un descuido porque se te puede pasar la oportunidad. Entonces hay varias cosas de potenciar el porcentaje de detectar una operación de estas. Una de las aplicaciones que yo utilizo, que me va bastante bien, se llama Bitcoin Ticker Widget, y esta aplicación contiene los precios de todas las criptomonedas y de todos los exchanges, y podéis colocar alarmas. En las alarmas podéis colocarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginaros que el Bitcoin está a 8.000 euros y vosotros queréis un diferencial X, que puede ser de 8.100 euros o 7.900 euros. Un diferencial de 100 euros en este caso. Entonces vosotros abrís la aplicación de Bitcoin Ticket Widget y cogéis vuestros 5 exchanges en esa aplicación y en cada uno de esos exchanges ponéis una alarma de que cuando el Bitcoin llegue a 8.100 euros pite y cuando llegue a 7.900 euros pite. Lo ponéis en todos los exchanges. Por ejemplo, serían 10 alarmas en total, 2 por cada exchange a un precio superior e inferior de la criptomoneda con la que vayáis a trabajar. Sería pues eso, 10 alarmas por moneda. Con lo cual, si queréis trabajarlas todas, pues tendríais que utilizar, les hemos dicho 4 criptos, tendríais que utilizar 40 alarmas con cada una de las monedas. Entonces, cuando la alarma pita, que llega por ejemplo a 8.100 euros, vosotros rápidamente, en cuanto ha pitado, tenéis que comparar el precio, tenéis que ver, hostia, 8.100 euros ha pitado en Kraken. Vale, pues comparáis el precio de Kraken con los otros exchanges que estéis utilizando y veis si el diferencial es superior al 1%. Si el diferencial es superior al 1%, operáis esta operación de inmediato. Si es inferior al 1%, la dejáis pasar y os esperáis. Puede ser muy estresante al principio porque pueden pasar horas y que no hagáis ninguna operación. Yo, por ejemplo, os puedo decir que más o menos los días que hago arbitraje le suelo dedicar entre 3 y 4 horas por la mañana. No hago todos los días, pero los días que lo hago le suelo dedicar eso, entre 3 y 4 horas y suelo hacer entre 1 y 3 operaciones diarias. Es decir, como mínimo, una siempre la suelo hacer. Y un día muy muy bueno es un día que voy a hacer 3 operaciones. Eso es un día bueno, es decir, hablamos que si trabajáis 3 horas y hacéis 3 operaciones, ha sido un día de la hostia, habéis podido hacer una operación diaria, pero no pasa todos los días, es decir, es posible que haya días que solamente hagáis una sola operación, días que hagáis 2 y días que hayáis tenido mucha suerte y hagáis 3. No os recomiendo que os paséis de según qué horarios porque puede ser muy estresante para vosotros, es decir, si han pasado 3 horas y no habéis hecho una operación y estás muy agobiado, no os recomiendo para nada que hagáis 4, 5, 6, 7, 8 horas, las horas que sea, porque acabaréis muy estresados y posiblemente tengáis problemas de salud con este tema, porque el estrés al final afecta muchísimo. El estrés, el cansancio de la vista, podéis tener dolores de cabeza, es bastante complicado. Así que no os recomiendo nunca que superéis el horario que os marquéis. Y ese horario que os marquéis de trabajo de arbitraje
yo lo que recomiendo es entre 3 y 4 horas máximo. No superéis esa cantidad de horas porque puede ser peligroso para vuestra salud. Simplemente pues quería decirlo. Entonces, esta aplicación es gratuita, podéis descargarla, Bitcoin Ticket Widget, ponéis las alarmas y esto os dará un poco más de porcentaje de que encontréis operaciones superiores al 1%. Es decir, ya no solamente tenéis que jugar con vuestra vista y comparar las pantallas durante 3 horas, sino que encima tienes la ayuda de estas pequeñas alarmas que te pueden echar una mano. Y después la mejor forma de todas, pero esta ya requiere un mínimo de conocimiento, aunque yo os recomiendo 100% que si tenéis tiempo aprendáis algo tan básico como puede ser análisis técnico de soportes y resistencias. Es el que yo recomiendo como mínimo para hacer esto. ¿Por qué análisis técnico de soportes y resistencias? ¿Y qué son los soportes y las resistencias? Lo voy a intentar explicar de la mejor forma posible para que lo entendáis. Mirad, si esto es un gráfico, a ver si me sale bien. No me ha salido muy bien, pero imaginaros que esto es un gráfico. Es una gráfica de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, estas gráficas tú puedes verlas en diferentes temporalidades. Puedes verlas en una temporalidad de 5 minutos, de 15 minutos, de media hora, de 1 hora, de 4 horas, depende la temporalidad que pongáis. Entonces, ¿cómo se detecta un soporte y una resistencia? Un soporte es, por así decirlo, un suelo, el suelo de vuestra casa. Imaginaos que un soporte es el suelo de vuestra casa y una resistencia es el techo. Aquí en la pantalla, por ejemplo, imaginaros que el borde de la pantalla es el techo y el borde de abajo pues es el suelo. Y el precio va rebotando entre el techo y el suelo. Entonces, los soportes y las resistencias son lugares donde, si analizas la gráfica mirándola hacia atrás, son lugares donde el precio ha rebotado con fuerza y se ha repetido ese tipo de rebote. Por ejemplo, imaginaos que este precio de aquí, estamos hablando que son 8.000 euros. Este de aquí son 7.900. Este de aquí son 7.500. Este de aquí son 7.300. Aquí son 7.000. Vamos a poner. Estos son los precios del Bitcoin, ¿no? Entonces vosotros, si veis la gráfica, tenéis que ver dónde se ha repetido antaño. Nosotros estamos aquí porque estamos en el presente y tenemos que ver dónde se ha repetido antaño un rebote potente. Y para eso tenemos que ver dónde coinciden los picos. Aquí, por ejemplo, vemos que si trazamos una línea, vemos que esta zona de aquí es una zona donde el precio ha rebotado ya varias veces con anterioridad, con lo cual quiere decir que esta es una zona potente de vendedores. Y podemos analizar un suelo, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí podemos decir que sería un lugar potente de compradores. Entonces sabemos que cuando el precio llegue a esta zona, hay una alta probabilidad de que va a rebotar hacia arriba. Y cuando el precio llegue a este precio de aquí, hay una alta probabilidad de que el precio se devuelva para abajo. Entonces, si tú sabes detectar estos soportes y resistencia, que es bastante sencillo, podéis encontrar varios tutoriales por internet,
son zonas donde puedes estar atento con las monedas. Es decir, si tú sabes que más o menos por aquí, por esta línea, va a haber un movimiento bastante volátil, tú te preparas con la moneda y... Espérate, que me está saliendo aquí una cosa en el móvil. Entonces, tú te preparas con tu moneda y cuando llegue aquí, pues estás más atento de que va a haber una alta volatilidad en el precio. Entonces estás atento a ver cuál de los 5 exchanges rebota más rápido hacia abajo. Y en el primero que rebota es en el que comprarás, porque ha bajado de precio. Y en los otros, que todavía no ha bajado, venderás, porque sabes que va a bajar. Porque hay uno de tus 5 exchanges que se ha adelantado y ha empezado a bajar, y los otros no, pero sabes que le van a seguir y van a bajar. Entonces, en este caso, coges el primer exchange que haya bajado y compras, porque el precio está más barato, y en el que tenga el precio más alto, que todavía se mantiene arriba, vendes para sacar más beneficio, ¿no? Siempre y cuando la operación supere el 1% de diferencial. Y en caso contrario, pues sería lo mismo, ¿no? Es decir, si aquí en este suelo sabes que hay un alto porcentaje de que rebote hacia arriba otra vez, pues cuando ha rebotado, en el que ha rebotado primero es en el que venderás porque ha subido, y en los que aún no han rebotado comprarás porque sabes que van a seguir a los otros y subirá. Este tipo de análisis es bastante sencillo, se llama análisis técnico de soportes y resistencias, y hay miles de tutoriales por internet donde podéis encontrarlo. Es un análisis que igual os lleva una hora aprenderlo, no es muy complicado y es bastante efectivo. Se trata de detectar los puntos más fuertes donde el precio puede rebotar hacia arriba o hacia abajo con más probabilidad, y eso lo que hará es que a la hora de hacer arbitraje sepas que en esas zonas va a haber una alta volatilidad, así que podéis sacarle el máximo partido para que sea un punto a favor a tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de operaciones. Yo siempre lo hago utilizando este tipo de análisis, soportes y resistencias. Así, no solamente tengo que estar pendiente del precio, sino que tengo las alarmas en la aplicación que os he dicho, y aparte tengo detectados en la gráfica. Yo analizo las gráficas con análisis técnico y veo los puntos de soportes y resistencias donde va a haber más volatilidad, con lo cual el primer exchange que llega a ese punto y rebota hacia arriba o hacia abajo va a ser el que deje atrás al resto y haya un porcentaje de rentabilidad, de diferencial más alto. Entonces en ese momento pues ejecutas las operaciones y casi siempre van a ser superiores al 1% de diferencial. Por eso es muy recomendable que al menos aprendáis análisis técnico de soportes y resistencias. No os va a llevar mucho tiempo, os lo prometo, en plan, es algo que es muy sencillo de aprender. Y ya te digo, hay miles de tutoriales totalmente gratuitos por internet y por YouTube donde podéis aprenderlo. No hace falta que os lo explique yo. Y una vez lo tengáis, pues ya es un factor que os va a potenciar muchísimo vuestras ganancias. Luego también otro tipo de análisis un poco más complicado que también utilizo es el de detectar divergencias. Con análisis técnico, pero ya tienes que utilizar otro tipo de indicadores, los cuales pues si sois un poco pro, pues podéis probarlos, como son el MACD y el RSI, para detectar divergencias. Las divergencias quiere decir que cuando la gráfica va hacia una dirección y los dos indicadores van hacia otro, se ha producido una divergencia, con lo cual sabes que tiene que corregir, y en ese momento de corrección va a haber un momento de volatilidad para corregir bastante rápido. Esto sé que muchos de vosotros no lo vais a entender, por eso simplemente os doy el dato por si también os animáis a aprender análisis técnico de divergencias, aunque es mucho más complicado a la hora de detectarlas y no suelen haber muy a menudo. Pero básicamente pues de esta forma se hace el arbitraje manual paralelo. Es decir, tienes tus 5 exchanges con tus 5 monedas en cada uno
y detectas un diferencial superior al 1% y ejecutas rápido al momento. Y ya está. Eso es la forma de hacerlo. Y ahora pues os voy a enseñar un poco cuál sería el porcentaje de ganancias que tendríais, porque esto que os he explicado no creáis que es para haceros ricos, a no ser que tengáis muchísimo dinero y tiempo para dedicarle y que los beneficios sean más altos. No es un negocio como para hacerse rico. Ahora os explicaré los porcentajes y los números. Primero tenéis que tener en cuenta lo que he dicho antes, que el beneficio que saquéis será del capital de esa moneda con la que estáis trabajando en la operación, no de todo. Es decir, de la cantidad de 1.000 euros que hemos dicho que tenemos por moneda. 1.000 euros. A esta cantidad, pues por cada operación, vamos a poner un ejemplo, que sacáis un 1% de diferencial, porque si hemos dicho que solo vais a operar operaciones que superen el 1%, sabemos que como mínimo vais a sacar un 0,5 y un 1%. Vamos a poner que sacáis un 1% por cada operación que habéis hecho. Esto hablamos de 10 euros. 10 euros de beneficio. Si hacéis 2 operaciones, pues 10 euros más. Si hacéis 3 operaciones, 10 euros más. Pero esto es lo máximo que vais a poder hacer, al menos lo que yo he conseguido. Igual me sorprendéis si sois unos pros y hacéis mucho más de 3 operaciones un día bueno. Pero esto es lo suyo. 1, 2, 3 operaciones. Con lo cual, en un día muy bueno, con las cantidades que he dicho, os podéis sacar 30 euros. En un día muy bueno. Ahora vamos a poner un ejemplo de que sois unos viciados y estáis ahí enganchados y hacéis todos los días, que serían pues 30 días, ¿no? Que tiene un mes. Serían 30 días, que tiene un mes, por 30 euros al día. Esto es lo máximo, ¿eh? En plan, esto es lo máximo. Hacer 30 días por 30 euros. ¿Cuánto sería esto? Así, ahora no me viene a la cabeza. 30 por 30, 900 euros. Esto sería igual a 900 euros. 900 euros lo que habríais ganado ese mes de beneficio haciendo arbitraje todos los días y que todos los días hayan sido la hostia de buenos y hayáis podido hacer 3 operaciones. Y eso con un capital de 25.000 euros en total. ¿Es un buen porcentaje? Sí. Pues son 900 euros al mes y tú eso pues lo multiplicas por un año, pues son más de 10.000 euros al año que has ganado en base a un capital de 25.000 euros. Es decir, estamos hablando de más o menos en torno a un 40% anual. Yo, mi media anual con arbitraje estamos entre un 30% y un 40%, siempre más tirando al 30% que al 40%. Eso es anual. Es decir, el porcentaje de ganancias, pues en comparación con cualquier otro activo financiero, es muy bueno, pero ya habéis visto que requiere tiempo, dedicación y estudio. Es decir, necesitáis profesionalizarlos. De las cosas que os he explicado para tener en cuenta y para aprender, cuantas más sepáis, cuantas más aprendáis, más posibilidades tendréis de ejecutar una operación. Es decir, si no tenéis conocimiento alguno y solamente lo hacéis por la vista, tendréis suerte si os sale una operación. Si utilizáis la aplicación que os he dicho, os puede salir una operación o 2 de forma más habitual. Y si ya aprendéis el análisis técnico de soportes y resistencias, entonces es más sencillo que haya bastantes días que podáis hacer 3 operaciones al día, si le dedicáis 3 o 4 horas. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, que cuanto más os profesionalicéis, más operaciones podréis detectar y podréis hacer. Pero vamos a ser más realistas, en plan,
esto podrían ser perfectamente, si hacéis 2 operaciones al día, podrían ser 600 euros o 300 euros si hacéis una. Y lo normal, si estáis empezando, es que hagáis una o dos máximo, es decir, estaréis ganando unos 300, 400 euros al mes con un capital, hemos dicho, de 25.000 euros. Así que, como veis, el arbitraje no es un negocio como para hacerse rico y vivir de ello. Primero porque necesitáis capital, bastante capital. Después necesitáis tiempo para dedicarle y profesionalizaros. Yo por eso mismo el arbitraje no es mi fuente de ingresos. Yo no vivo del arbitraje. Yo del arbitraje pues le saco un rendimiento cada mes los días que le dedico, pero yo no estoy todos los días ahí metido haciendo arbitraje. Yo hago 2, 3 días a la semana, sí que lo hago. Le dedico 3, 4 horas y me pongo a hacer arbitraje y mira, saco un extra al mes. Pero si queréis profesionalizaros y dedicaros a esto y vivir del arbitraje, ya os he dicho que necesitaréis mucho dinero, tiempo, dedicación y conocimientos en el sector. Pero bueno, al menos os he explicado cómo funciona. Espero que haya quedado bastante claro. Como bien os he dicho, no se me da bien explicar este tipo de cosas. Yo no soy profesor, así que el hecho de hablar con una persona y transmitirle algo que yo sé no se me da muy bien, pero espero que más o menos lo hayáis entendido y sepáis cómo se hace. Os recomiendo que si habéis visto el vídeo y no habéis tenido papel y lápiz, que lo volváis a ver con papel y lápiz, tomando nota de todo lo que he dicho. Y de todas formas, intentaré subir alguno de estos días, si veo que hay mucha gente que no lo está entendiendo bien, intentaré subir vídeos un poco más cortos y explícitos hablando de un solo tema en concreto. Por ejemplo, cómo se hace una operación, qué es el arbitraje paralelo, es decir, en vez de todo lo que he explicado en un solo vídeo, pues explicarlo por partes en diferentes vídeos un poco más cortitos. Pero espero que os haya resultado medio útil y más o menos pues sepáis lo que es el arbitraje, cómo se hace el arbitraje, manual, que veáis que es posible hacerlo, que es bastante sencillo, no requiere complicación. Yo, como bien digo, lo más complicado que hay es análisis técnico de soportes y resistencias y realmente está chupado, es decir, es muy sencillo. No os exagero, en plan, si os dedicáis, igual en una hora podéis aprender a hacer análisis técnico de soportes y resistencias. Os miráis un buen cursillo de estos gratuitos, un tutorial y utilizáis alguna cuenta demo de algún exchange para analizar gráficas, o incluso con el MetaTrader 4 podéis abriroslo y os ponéis ahí a analizar gráfica y con papel, ¿no? Con papel y lápiz de toda la vida. En plan, calculas el precio y dices, vale, he calculado que esto es un soporte, que esto es una resistencia, aquí tiene que rebotar y aquí tiene que rebotar. Y observáis a ver si rebota o no rebota para que vosotros mismos os familiaricéis con este tipo de cosas. Y ya está, en plan, lo voy a dejar por aquí, que ya el vídeo va a durar casi una hora. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.